Justiniano I, emperador romano de Oriente y máxima figura del Imperio bizantino, conocido como el Grande o el último emperador romano, fue quien luchó por reformar el Imperio romano, arrebatando a los bárbaros de los territorios de su gobierno que había ocupado en el occidente. Nació el 11 de mayo en el año 482 después de Cristo en Taurecio, una pequeña población de Iliria. Flavius Petrus Sabatius Justinianus procedía en el seno de una familia humilde a la que encabezaba su tío Justino I. Justiniano fue hijo de Sabatio y Vigilatia. Su madre Vigilatia era hermana de Justino I, quien fue un guardaespaldas imperial. Justino I no tuvo descendencia, por lo que decidió adoptar a Justiniano y llevárselo a Constantinopla para garantizar su educación. En el año 518, Justino I alcanzó el trono a la muerte de Anastasio. Justiniano era administrador del emperador Justino I, por lo que lo nombró como su sucesor. Durante su reinado, Justiniano actuó como un confidente y asesor muy próximo a él. En el año 521 después de Cristo, Justiniano pasó a ser cónsul y luego a ser comandante del ejército del Este. A pesar de no ser un militar activo, Justiniano lanzó una importante campaña militar con el objetivo de conquistar Italia, Cilicia y África. Aunque su carrera militar había comenzado en el este, la Guerra de Iberia 526-532 después de Cristo se libró contra el Imperio Sasánida por el control del reino de Iberia en las montañas del Cáucaso, aproximadamente el actual estado de Georgia. Este conflicto formaba por una guerra más amplia contra el Imperio Sasánida, que se remontaba a tiempos de Anastasio I. Tras varias batallas, se firmó un acuerdo tras la muerte del Shah Sasánida Qabat y la subida al trono de su hijo Coroes I. En el año 527 después de Cristo, Justiniano fue elegido emperador al fallecer su tío Justino I. Gracias a los relatos de Procopio conocemos los deseos de Justiniano de alcanzar el esplendor de la Roma imperial, motivo por la que realizó toda la amplia serie de campañas exteriores. Comenzó una política tendente a la restauración del Imperio Romano, cuya parte del occidente se había perdido con las invasiones de los pueblos bárbaros en el siglo V. La personalidad estridente de Justiniano lo llevó a dejarse manipular por sus propios sentimientos, cosa que se observó claramente cuando se enamoró, y su amor lo hizo promulgar una ley que permitía los matrimonios de distintas clases sociales. En el año 528 se casó con Teodora, una antigua bailarina de circo y prostituta. Su padre había sido custodio de animales salvajes en el anfiteatro de Constantinopla. En el año 529, Justiniano funda la Escuela del Derecho de Constantinopla, la cual llegaría a ser una de las instituciones jurídicas más importantes de la Edad Media. Tan importante o más que sus acciones de conquista fue el impulso controlado personalmente por una comisión de expertos que lo recopiló, simplificó, armonizó y unificó en un Corpus Iuris Civilis, Código de Derecho Civil, que dio a la codificación del derecho romano. En el año 532 después de Cristo se produce el levantamiento de la Nica, una revuelta popular que amenaza con destrozar a Justiniano. Sin embargo, tras la intervención militar de su general Belisario, Justiniano logra aplacar la revuelta y afianzar su poder. En el año 533
se inicia la guerra contra el reino vándalo de África. En el transcurso de la misma, se produce la conquista de gran parte del territorio vándalo, incluyendo las ciudades de Cartago y Cirene. Poco después, el general Belisario, el líder militar de más éxito de Justiniano, junto con una expedición militar naval desde Egeo, que hizo escala en Sicilia y desembarcó en África. Tras una serie de batallas, en el invierno del año 534, el rey vándalo Gilimer se rindió, dejando África en manos romanas tras casi un siglo de denominación vándala. En el año 535 comienza la guerra contra el reino ostrogodo de Italia. Los godos controlaban Italia y Sicilia desde el año 476, cuando el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto. Durante el conflicto, Justiniano logró recuperar las ciudades de Nápoles y Roma. En el año 540 se produce la peste de Justiniano, una epidemia de peste bubónica que arrasaba con gran parte del territorio bizantino y que, según algunos registros, llegó a matar hasta el 40% de la población en algunas regiones. En el año 548 se finaliza la construcción de la iglesia Santa Sofía, uno de los monumentos más emblemáticos de Constantinopla. El 14 de noviembre del año 565 falleció Justiniano, después de un reinado de 38 años. Justiniano fue uno de los emperadores bizantinos más importantes de todos los tiempos, y sus aportes a la historia y cultura del mundo son significativos. Algunos de los principales aportes de Justiniano son recopilación de leyes. Justiniano es famoso por crear una serie de códigos legales conocidos como la recopilación de las leyes. Estas leyes fueron compiladas a partir de las leyes antiguas de Roma y otras partes del imperio, y fueron una fuente importante del derecho civil y el sistema legal de muchos países europeos y americanos durante muchos años. Construcciones. Justiniano ordenó la construcción de diversos edificios e iglesias, incluido el impresionante complejo de la Basílica de San Vital en Rávena. También mandó construir el famoso Hagia Sophia y Santa Sofía, una de las iglesias más notables de la historia. Conquistas militares. Justiniano dirigió diversas campañas militares para expandir las fronteras del Imperio bizantino. Durante su reinado, las fuerzas bizantinas reconquistaron el norte de África, Italia y gran parte de España. Promocionó la educación. Justiniano fue un gran defensor de la educación y ordenó la apertura de diversas escuelas del derecho y filosofía en todo el imperio. Además, fundó la famosa Universidad de Constantinopla, que se convirtió en uno de los centros más importantes del mundo. Fomentó la cultura. Justiniano promocionó las artes y la cultura y apoyó a diversos artistas y escritores. También ordenó la traducción de importantes obras literarias de griego a latín. En resumen, Justiniano fue un líder influyente en muchos aspectos de la política, el derecho, la religión, la educación y la cultura. Sus aportes han influido en gran medida en la historia y en la sociedad de todo el mundo.